abre la iglesia donde yo te pueda. Amén, 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 amados hermanos. Qué bendición, qué bendición, qué bendición. Qué bendición nos regala el Papito Dios cada día y en este día y todos los días. Amados hermanos, para glorificarle y exaltarle y bendecirle, amados hermanos. Sí, para bendecirle por todos los medios, para bendecirle, amados hermanos, de todo corazón, de bendecirle con todo espíritu y con todo, amados hermanos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Es una bendición, amados hermanos, poder glorificar a Dios en este hermoso, precioso y maravilloso día. Es una bendición tenerle, es una bendición pertenecer a Dios, es una bendición estar en contacto con Él, es una bendición muy grande estar conectado con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. ¿Sí? Esto es una bendición, amados hermanos, que nosotros podamos en este día saber lo que estamos haciendo, pero para saberlo con toda seguridad, amados hermanos. Y esto es lo más importante, ¿sí? Ay, amado, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gloria a Dios por ello, amados hermanos. Yo los bendigo a todos y los felicito a todos los que han llegado conmigo a esta clase, amados hermanos, que ya es como la 221. Pero no tanto lo de la clase, sino que usted las haya escuchado todas y las esté escuchando todas y se esté apersonando de todas, porque es el evangelio espiritual. No se le olvide lo que siempre les decía al comienzo, que el mundo, amados hermanos, es manejado 4 poderes, ¿sí? 4 poderes: el poder político, el poder político, el poder religioso, el poder económico y el poder de Dios, que es el espiritual, que es el 4º lugar, el que nunca ocupamos en el primer lugar, pero que Dios para esta época está reclamando su primer lugar. De pronto, muchos creían que no había, pues que ya yo se había olvidado de este primer lugar, que fue rechazado, que fue la iglesia primitiva, que fue despreciada, rechazada, ¿sí? Nadie le paró bola. Nadie quiso escucharla, nadie quiso oírla por lo que había en ella. Y entonces se inventaron otras cosas. Ahí fue cuando vino el invento de Biblias y cosas que el maligno mismo lo hizo para que no fueran a seguir esta línea. Bueno, y todo el mundo pensaba que íbamos a seguir nosotros tranquilos, sin esta línea, hermanos. Pero resulta que no fue así. No fue así. Dios dejó que el mundo caminara durante muchos años y ahora vino a recogerla o la está reclamando. Y yo me ha dicho, mi hijo, yo vengo por la iglesia que yo creé, por la Biblia que yo creé, ¿sí? Bueno, va a llegar el problema. Ahora que habían 50 versiones de Biblia diferentes hace 3 años, y él dice, yo vengo por una sola Biblia, porque yo no los he mandado a ningún momento ni les he autorizado que me hagan nuevas Biblias, ni que me modificara mi Biblia. Y entonces se dedicaron a construir una proliferación de doctrinas, y hay doctrina por todos los lados, por doquier. Pero yo vine por una sola iglesia, sin mancha, sin arrugas, sin pecado, y que esté en santidad. Bueno, ahí están las 4. Entonces, ahora lo que está dando yo es la oportunidad de que el pueblo se arrepiente, de que el pueblo se humille, de que el pueblo renuncie a todo lo que ha traído en su vida pasada, ¿sí? Y entonces, por lo menos que hagan como Pablo. Pablo no alcanzó a entrar al supremo llamamiento, pero él lo escribió, y él dijo, siento no haber alcanzado, ¿sí?, el supremo llamamiento, que era la meta de Pablo. Entonces Pablo murió como muchos van a morir hoy, y están muriendo hoy, sin alcanzar el supremo llamamiento. Pero Pablo conocía lo que había en el supremo llamamiento. Por eso era su meta, llegar hasta ese lugar. ¿Sí? Que por su misericordia le tocó a Leonardo Moreno para enseñarlo. Que yo llegué a este nivel para enseñarlo. No lo malinterprete mal, ni me vaya a poner a mí en un galardón que no me merezco. ¿Sí? Con mi humildad le digo, para enseñarlo, hermanos. Y entonces el pueblo hoy
dice que el pueblo de ayer se perdió por falta de conocimiento. Hoy no se puede perder por falta de conocimiento, pero se está destruyendo, se está acabando por falta de lo mismo conocimiento. Pero usted hoy ya conoce que sí creó Dios, el pastor, sí, creó el maestro, creó al evangelista, creó también a los profetas, creó a los apóstoles, creó a los misioneros, ¿sí? Creó a los levitas, a los sacerdotes y sumos sacerdotes, pero no era para desecharlos ni dejarlos a un lado, como han hecho muchos, y por lo menos las doctrinas, las que se fueron que fueron división, porque estos fue en división, ¿sí? Que es lo que estudiaron en institutos, seminarios, universidades cristianas, en misiones. Estos fueron divisionistas, y entonces ellos pensaban que están haciendo lo suyo, y Dios fue tan paciente que los dejó hacer sus cosas. Pero hoy no es lo que el hombre piensa, no es lo que el hombre se imagina, no es lo que el hombre cree, no es lo que el hombre, amados hermanos, está trazando, no es. Óigame bien, hoy hay que entregarle a Dios lo que Él creó, y usted pues ahora no lo entiende. Es posible que no lo entienda, es posible que usted lo entienda, pero su grandeza, su vanagloria, su orgullo, prepotencia, no lo deja entender esto. Que muchos pastores están diciendo que esto no es así, que esto no es cierto. Entonces yo le pregunto a ese pastor, o a los miles de pastores que me están escuchando, que dicen que no es así, si ya ellos fueron a darse cuenta de esto. Ustedes son pastores porque un instituto lo nombró, o porque lo nombró un hombre. Pero yo le pregunto, ¿usted ya fue a la presencia de Dios para que usted se dé cuenta si en verdad esto es cierto o no es cierto? La Biblia dice, le escribí la grandeza de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña, dice por ahí en Oseas 8:12, si mal no estoy. Y entonces, bueno, ahí está la cosa extraña para ustedes. Entonces la pregunta es, ¿usted qué cree que esto no es cierto? ¿Cómo usted le va a certificar a Dios si es cierto o no es cierto? ¿Usted a dónde ha ido? ¿Dónde está su trabajo? ¿Dónde están sus frutos? ¿Dónde está la enseñanza? ¿Dónde está lo que usted se creía que sabía? Usted que dice que ha trabajado. Entonces quiero que siga, le ponga mucho sentido a esto, amados hermanos, ahora que llegamos al sumo sacerdote. Ahora ustedes que se creían reyes y sacerdotes, entonces me tienen que hablar como sacerdote. Ayer les di la primera clase, ¿sí?, del sacerdote. Entonces espero que continuemos y usted sepa, diga, en realidad, qué es lo que exactamente tiene que hacer un sacerdote. Como le digo, él tiene sus propias citas bíblicas, ¿sí? Todos tienen sus citas bíblicas. Y usted por la cita bíblica es que yo lo va a llamar. Y entonces cuando él le diga, vení, entremos a cuenta, a ver si tus pecados fueron blancos como el carmesí, vendrán a ser emblanquecidos como blanca lana. Usted tiene que entrar a cuentas con Dios, y ahí tiene usted que entregarle todo lo que usted realmente vino a hacer en la tierra y lo que Dios le mandó a hacer. Porque usted va a decir allá, yo hice esto y esto y esto, Señor. Sí, pero entonces búscame la hoja donde yo te mandé a hacer. No es lo que usted hizo, sino lo que usted le mandó a hacer Dios. Entonces, ahora sí, por ese lado se va a dar cuenta. Y usted que le quiere rey y sacerdote, le va a preguntar a Dios, decime cómo dejaste a tu país, cómo dejaste a tu ciudad, cómo dejaste a tu país, cómo dejaste la tierra, a cuántos lugares alcanzaste a llegar. ¿Sí? Ay, Señor bendito, esto sí que está grave, sí que está difícil. Esto yo no, Señor, yo esto no lo alcancé a hacer. Y entonces volvemos otra vez a lo que dice Hebreos 5:1, que también tiene que ver con la promesa que Dios le está haciendo. Esta es una de las palabras del sumo sacerdote, ¿sí? Y entonces le va a preguntar, porque todo sumo sacerdote, óigame bien, tomado de entre los pueblos de los hombres,
es constituido a favor de los hombres, es lo que a Dios se refiere, para que presenten ofrendas y sacrificios por los pecados. Entonces dice que es tomado entre los hombres. Óigame bien, entre los hombres es lo que a Dios se refiere, ¿sí? Para que presenten ofrendas y sacrificios. ¿Por qué entre los hombres, hermano? Nosotros aquí vivimos entre los hombres, pero tenemos que presentar un proyecto es dentro de los hombres. Entonces usted tiene que sacar buena calificación dentro de los hombres. Oiga bien, dentro de los hombres, la misma que el pastor, que muchos pastores han tomado en la ¿cómo te llamas? En la congregación. Entonces mucha gente lo quiere, ¿sí? En la congregación, después le hace cosas bonitas por ahí y eso hace que la gente lo quiera más, porque embellece la iglesia, ¿sí? Él embellece la iglesia, de pronto buena alabanza, una alabanza grande, y entonces para que se mueva, ¿sí? Tiene las bonitas sillas, bonito púlpito, todo eso tiene un pastor. Se afana un pastor en la iglesia, pero, amados hermanos, eso es lo que quiere Dios, que usted lo haga en su barrio, que usted lo haga en su pueblo, que usted lo haga en su ciudad y que usted lo haga en su país. Entonces, de esa manera es que quiere Dios que nosotros podamos ofrecer ofrenda y sacrificio por los pecados. Que nosotros le presentamos al mundo, por lo menos al país que usted representa, presente los pecados, pero ya no son los pecados, no tanto los pecados individuales como de fornicación, adulterio, ¿sí? de robo, atraco, de que fuman droga. No, hay que presentar el pecado ya global, el pecado del pueblo. Óigame bien, el pecado del pueblo. Por ejemplo, a ver si me hago entender, hay países que viven bajo la idolatría, y no son uno, ni dos, ni tres. Hay países que no tienen sino idolatría, hay países que no tienen sino brujería, que son países de brujería. Y todo esto, por ejemplo, digamos el caso de Cuba, que es un país, amados hermanos, que hay muchos brujos. El caso de Haití, que es un país completamente de brujos. Un país como la India, ¿sí? Que es puro brujo. Un país de la China, que es de puro brujo y hechicería y todo esto. Entonces, toda esta idolatría, todo esto hay que entregarlo a Dios. Un país como Bolivia, que pertenece 100% a la idolatría. Entonces, todo esto es lo que el sacerdote tiene que saber y presentárselo digamos, al presidente. ¿Sí? Yo no se lo presenté porque nunca me quiso escuchar, pero sí se le mandó y se le entregó en su propia mano. Pero a ellos les importa más, les importa más la idolatría y todo esto, porque de ahí devengan muchas cosas, ¿sí? Y entonces, un país como este, para que el pueblo sea salvo, no es fácil, amados hermanos, no es fácil salvar a un país como este. A mí por lo menos Dios me dijo que apenas 1000 personas en Bolivia se iban a sanar. ¿Sí? A sanar no, a salvar. Que a mí me dijo Dios, yo vengo por 1000 personas en Bolivia. Si hoy viniera por mi país, 1000 personas serían salvos en Bolivia. Y entonces la pregunta es, ¿y cuántos millones tiene Bolivia de habitantes? ¿Sí? Pongámosle que tenga... Algunos dicen que 12, otros dicen que 13, y apenas van a salvar 1000 personas. Y entonces, y los demás, los demás es producto del pueblo evangélico, que Dios mandó para que hubiera gente que realmente supieran representar esto y pudieran saber, conocer desde un comienzo qué significa el nombre del país. Y entonces, ahí... cuando usted conozca el nombre del país, se va a dar cuenta de lo que significa.
y por lo que hay que trabajar. Amados hermanos, esto es lo que quiere Dios, ¿sí? Lo que quiere Dios. Oiga bien. Y entonces, usted tiene que conocer esto para que usted va a trabajar en el país en base a esto. Y usted como sacerdote tiene que conocerlo, porque esta es la función de un sacerdote. Entonces, ahí es cuando yo le voy a llamar a cuenta. Cuando usted llegue allá y diga, yo soy rey y sacerdote. Bueno, háblame pues, como rey y sacerdote. ¿Qué significa tu país? ¿Sí? Bueno, ahí está el problema. Como les digo, Bolivia es un país, amados hermanos, que bueno, todos los países tienen su significado. ¿Sí? Óigame bien, todos los países tienen su significado. Yo les hablo, por ejemplo, de Colombia, que es el país mío, donde yo nací, y Colombia significa alegría, ¿sí? Y, óigame bien, inteligencia, hermano. Colombia significa alegría y significa inteligencia. También significa riqueza, ¿sí? Como significa Venezuela, que es un país que significa riqueza. Entonces, los países tienen que trabajar en base a su significado para poderlo librar. Entonces, en eso consiste el evangelio de cada país. Entonces, Bolivia es un país, amados hermanos, que, bueno, que yo no debía hablar, pero tengo que hacerlo porque me abrió las puertas. Pero Bolivia significa idolatría, para que más o menos se den cuenta. Es un demonio con 5 cabezas. ¿Sí? Esto es lo que yo tenía que hablar con el presidente personalmente, pero nunca me ha recibido. Es un demonio con 5 cabezas. Idolatría. ¿Sí? Bolivia significa desorden. Como para que todo el mundo se dé cuenta lo que significa, amados hermanos. ¿Sí? Y oiga bien, significa desorden. También Bolivia, amados hermanos, significa odio, ¿sí? Significa también chisme, o, bueno, sí, chisme, porque los bolivianos son demasiado chismosos. Óigame bien. Y entonces esto lo tienen que conocer. Lo tienen que conocer también el pueblo. O sea, en base a esto es que tienen que trabajar el sacerdote y todos los pastores. En base a esto, para desarraigar esto de aquí. Entonces significa idolatría, desorden, chisme, ¿sí? Significa, bueno, un momentico. También significa emoción, ¿sí? Emoción, hermanos, significa también Bolivia. Y así sucesivamente. Y todos los países tienen su significado, como le digo ya, el de Colombia. Pero Colombia no trabaja tanto en eso, porque Colombia es un país de mucha alegría, de mucha riqueza también. Pero, lamentablemente, hermano, en Colombia no se maneja eso. Tampoco hay sacerdotes que sean capaces de demostrarlo. Óigame bien, con sus hechos, ¿sí? Y entonces de aquí depende, de estas ramas, depende muchas cosas, amados hermanos. Entonces significa también emoción y significa egoísmo, ¿sí? Eso significa Bolivia, egoísmo. Son muy egoístas. Óigame bien, los bolivianos entre sí, muy egoístas, ¿sí? Y entonces, en base a eso, tenían que trabajar. Para salvar el país y sacar el país adelante. Entonces, la pregunta que les va a hacer Dios,
¿cuántos años hace que funciona Bolivia, por ejemplo? Y usted llega allá con el cuento que es rey sacerdote y le va a preguntar qué hiciste como rey y sacerdote para cambiar la fisonomía de tu país. Bueno, ahí está el problema. No, señor, no he hecho nada. Usted nació en idólatra y muere en idólatras. Es un país idólatra. ¿Sí? Significa desorden. Ustedes son muy desordenados los bolivianos. Significa chisme. Son muy chismosos los bolivianos. Emoción. Son emocionalistas. Y egoísmo. ¿Sí? Son muy egoístas. Y entonces, en base a esto trabajaste. Ni siquiera sabía que mi país significaba eso. Entonces aquí está diciendo la palabra muy clarito, amados hermanos, lo que a Dios dice, hombres es constituido a favor de los hombres. ¿Sí? En lo que a Dios se refiere, hombres a favor de los hombres. Usted tenía que trabajar en base a su país. Óigame bien, y entregar sacrificio para que desde su país entonces hubiera verdaderamente, entonces el presidente de la República, ¿sí?, debe saber exactamente qué significa su país, ¿sí? Él tenía que saber qué significa su país y en base a eso es que tiene que un presidente lanzarse, óigame bien, lanzarse a ejercer su país, pero lamentablemente la gente no lo tomó de esa manera, el presidente no lo sabía y trabajan en base a otra cosa, ¿sí? ¿A qué? Pues a su dinero, a conseguir dinero, el presidente a conseguir gente que trabajen para su partido político, ¿sí?, para poder ser reelegido y todas cosas. No, señor, la reelección de un presidente no viene por estas cualidades, tiene que venir por las cualidades de haber cambiado su país. Entonces, no necesita que un país que Dios que tiene que hacer una cantidad de cosas para poder ser reelegido. No, hermano, cambie esto y verá que Dios lo va a reelegir. Y él dice en su palabra que él quita reyes y pone reyes, ¿sí? Pero ahí está la sabiduría, él le da con la sabiduría de los sabios, para que el hombre que Dios elija sepa lo que tiene que hacer, amados hermanos, sepa cómo tiene que trabajar por su país, cómo tiene que sacar el país adelante, y entonces no necesita que es decir, la reelección ya está asegurada. Lo dice en Daniel 2:21, por ejemplo. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Póngale bien cuidado, amados hermanos, lo que nos está diciendo la palabra. ¿Sí? Quita reyes y pone reyes, amados hermanos, y da la sabiduría a los sabios y la inteligencia a los entendidos. Entonces, aquí estamos hablando de la inteligencia y entonces estamos hablando de lo que representa, por ejemplo, al sacerdote, porque el sacerdote representa ¿qué? La sabiduría. El sumo sacerdote representa el conocimiento. El sumo sacerdote representa la autoridad y el sumo sacerdote representa la inteligencia, que esto va acompañado y también representa el entendimiento, y esto va con la ciencia. Allí está lo que el sumo sacerdote representa. Pero esto, que me busquen un sumo sacerdote que haya planteado todas estas cosas y se la haya llevado al presidente. Entonces usted va a ver, todos le dicen a usted, nosotros somos reyes y sacerdotes, dicen los pastores, ellos sacan pecho. Dígame una cosa, hermano, si Bolivia tiene estos 5 nombres, que aparezcan los sacerdotes de Bolivia,
y me diga qué han hecho por la idolatría, qué han hecho ustedes por el desorden, qué han hecho ustedes para acabar con el chisme, qué han hecho ustedes por acabar por la emoción y qué han hecho ustedes por acabar con el egoísmo. Entonces, ahí está la pregunta del millón. ¿Qué han hecho ustedes como sacerdotes? Pero vaya usted, óigame bien, que esto es lo que quiero que entiendan. Vaya, pregunte cuántos institutos hay en Bolivia, cuántos seminarios hay en Bolivia, cuántos universidades cristianas hay en Bolivia. Yo por lo menos conocí 3 en Santa Cruz, ¿sí? Pero ¿qué están haciendo por salvar el nombre del país y hacer que este país plantear por medio de la universidad la solución? Planteársela al burgomaestre, como es el presidente. Entonces, el presidente se da cuenta de esto y dice, no, es que yo esto no lo sabía, hermano. Bendito el Señor. Con que usted no sabía pues esto, hermano. No, yo esto no sabía nada. Pero si lo planteamos y le decimos cómo tiene que manejar, el presidente lo va a entender y poco a poco lo va a desarrollar. Y entonces vamos a hacer lo posible para que nuestro país salga adelante y lo saquemos, óigame bien. Entonces, a eso me refiero. Cada presidente y cada sumo sacerdote tiene que conocer. Yo le decía que este tenía un puesto mejor o un puesto mayor, aún al sacerdote, al levita, al sacerdote. Sí, pero este ya representa, pero los 3 pueden hacerlo. Pero es que este ya representa otra autoridad, porque él significa también autoridad. ¿Sí? Entonces, ahí es donde quiero que ustedes lleguen, a lo que es verdaderamente el sumo sacerdote. ¿Sí? Bueno, y entonces aquí estamos hablando del sumo sacerdote. Y entonces nos dice el 2, para que se muestre pacientemente con los ignorantes y extraviados, pues que él también está rodeado de debilidad. Dice en el 2. El 3 dice, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por él mismo, por sí mismo, como también por el pueblo. Ay, qué bien, hermanos. Oiga bien. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que fue llamado por Dios, como lo fue Aarón. ¿Sí? Lo dice en el 4. Aarón fue sumo sacerdote, pero aquí dice que fue llamado por Dios, no como ustedes dicen, que Dios nos hizo reyes y sacerdotes. Nos hizo. No me venga con nada mentira a mí. No me venga con nada mentira a mí, porque no lo voy a creer. Tiene que tener algo, amados hermanos, que usted haya pasado, que usted tenga la certificación de Dios. Vuelvo y repito lo mismo de la universidad. ¿Sí? Que usted tenga la certeza que usted pasó por la universidad. Es posible que no haya sido su cargo, supongamos, pero usted en cualquier área de la universidad que usted se graduó, usted puede responder por ella y puede dar una charla de ella, puede dar un seminario de ello, porque usted tiene los conocimientos, porque lo hizo. Pero no que usted se venga a vanagloriar diciendo que usted es doctor, que usted es contador, que usted es economista, que usted es administrador de empresa, cualquiera que sea la rama, pero que usted por ahí no pasó, sino que ha escuchado. Entonces usted no puede hablar de eso, hermano. ¿Sí? Pero el que fue a la universidad está seguro. Al que Dios llamó y lo formó y lo preparó y lo hizo, él sí tiene la certeza, como fue Leonardo Moreno Rivera. No lo tomen a mal que tenga que decir eso. Bueno, pues es que tampoco hay otro, para ponerlo como ejemplo. ¿Sí? Bueno, entonces, como yo fui llamado por el Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo le comentaba a ustedes que yo fui encerrado en un cuarto, en mi propio cuarto, ¿sí? Y entonces, ahí fue cuando yo me mandó a comprar cuadernos, que le contaba a ustedes que yo fui y compré un cuaderno chiquitito de 50 hojas, y cuando volví me dice, Señor mío, yo, ese cuadernito, ¿para qué? Si lo que le voy a enseñar no cabe ahí. Ay, Señor, yo pensaba que usted no me iba a hablar mucho.
Y entonces me tocó ir otra vez a la ferretería, a la librería, y comprar un cuaderno ya de 100 hojas, ¿sí? Y ahora sí me está enseñando. Entonces ahora sí empezó a enseñarme. Gloria a Dios por ello. Entonces así es como tenemos que tener la certeza de lo que sabemos. Por eso me dio las citas bíblicas. Por ejemplo, la del sumo sacerdote que les he dicho, que es Isaías 11 y Hebreos 5 del 1 al 14. ¿Sí? Entonces, ahí vamos a desarrollarlo, pero ya a desarrollarlo de otra manera, porque también se lo había dado antes al sacerdote, ahora es al sumo sacerdote, pero ya lo desarrolla con algo más grande, más poderoso, amados hermanos. Entonces usted ya tiene que hablar por su país. Ahí, pastor. ¿Cómo así, pastor? Claro, ya el sacerdote, el sumo sacerdote, cuando vaya a la presencia de Dios, yo lo voy a llamar. Y entonces él allá va a rendir cuenta por el país. Ay, bendito Dios. El país donde Dios lo hizo transportar, como lo dice por ahí en Jeremías. ¿Sí? Ay, Dios mío, bendito. Dios dice, procurar la paz de tu país, a la cual Dios nos hizo transportar. ¿Sí? Está por ahí en Jeremías como 9:27, si mal no estoy. Entonces, o 27:9, bueno, pero de todas maneras en Jeremías está. Y entonces ahí es cuando usted tiene que hablar de la paz del país que Dios los hizo transportar, amados hermanos. Óigame bien. Qué tremendo, amados hermanos, lo que es no conocer la verdad de Dios. ¿Sí? No conocer la verdad de Dios. Y entonces nos hemos vanagloriado pensando que estábamos bien. Óigame bien, que estábamos bien. Resulta que no estábamos bien. Usted como pastor se creía lo máximo y rey y sacerdote, pero no solamente usted, sino muchos los que lo rodean a usted. Y entonces, ¿con qué cara nos vamos a presentar delante de Dios? ¿Con qué cara, amados hermanos, nos vamos a presentar, ¿sí?, delante de Dios? Bueno, ahí es cuando ustedes se dan cuenta de lo que yo les he venido diciendo, que los pastores están cayendo ¿a dónde? Esto está exactamente, amados hermanos, en Isaías, en Jeremías 29:7. Procurar la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogad por ella y a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. A la ciudad que los hice transportar. Usted y yo lo transportó y lo trajo, por ejemplo, vamos a cualquier país que sea. Yo le puedo hablar de los países, por lo menos la mayoría de los países que yo he visitado. Entonces yo cuando llego a un país le pregunto a Dios, ¿esto a quién pertenece? Y entonces ahí es cuando Dios dice a qué pertenece su país, o de qué descendencia viene, de qué raíz. Tiene que conocerlo el sumo sacerdote para que en base a eso trabaje. Pero lamentablemente, hermanos, no opera esto en la tierra. ¿Sí? Dice, no desamparéis al levita, está en tu habitación, digamos en tu región. No lo desamparéis. ¿Sí? Claro, el levita, van en todos los pastores a donde se levita, y él les va a decir, hermanos, ¿qué les parece que este país significa esto? Y hay que hacer esto y esto y esto y esto, para que salvemos al país. Entonces, en base a eso, vamos a presentar proyectos, y se lo vamos a presentar al presidente, se lo vamos a presentar a los gobernantes, se lo vamos a presentar a los cristianos, y vamos que los cristianos oren por ese país, oren por esa situación, ¿sí? Y no que el país se nos vaya de las manos, ¿sí? Como les digo a ustedes, Colombia significa, ¿qué? Significa alegría, inteligencia, y también significa riqueza. Vaya a ver si lo encuentra. Bueno, al colombiano de por sí somos alegres, porque los colombianos somos muy alegres. Por eso usted encuentra mucho sentido del humor en todo colombiano, porque somos alegres. ¿Sí? Lo es por ello. Pero lamentablemente Colombia no fue manejado
por la alegría, ni por la riqueza que también tiene. Y por eso se formaron grupos subversivos de guerrilla y todo, que pelean esa parte, ¿sí? Pero Colombia era para repartirlo entre los colombianos, la riqueza que tenemos, repartir, amados hermanos, la inteligencia, pero en Colombia no hay inteligencia. Colombia quedó en manos de cinco familias. Bueno, eso lo decía yo desde que estábamos en Colombia, ¿sí? Antes de salir, pero Colombia ha sido manejado por 5 familias. Y entonces Colombia se forma un grupo de guerrilleros, de paramilitaristas. Después vino el grupo de narcotráfico, óigame bien. Y también viene otro grupo que es el de las vacunas, que todavía funciona en Colombia, ¿sí? ¿Cómo así vacuna, pastor? Sí, si usted gana plata o tiene una buena entrada económica, entonces aparecen unos grupos o un grupo y le quita a usted mensualmente un porcentaje de lo que usted se gana, ¿sí? Y eso es obligación. No lo dejen con los ricos, con los que tienen ganado en la finca, tienen finca y todo. Usted no tenía por qué haber eso. Pero ¿por qué viene esto, pastor? Por la descomposición social. Ay, Dios mío, qué trabajo le toca al sumo sacerdote, ¿sí? Usted sigue averiguando, por lo menos Perú. Perú significa, bueno, que conozcan la raíz de dónde nace Perú. Pero Perú significa, hermano, sagacidad. Sagacidad. Por eso a los peruanos no los quieren. Oiga bien, en ningún país quieren a los peruanos, porque dice que bueno, mañas que tienen, ¿sí? Y dice que los peruanos se roban entre ellos mismos, porque significa sagacidad. Y eso es cierto, ¿sí? Los argentinos, ¿qué significa Argentina? Amados hermanos, Argentina significa prepotencia y vanagloria, ¿sí? Prepotencia y vanagloria. Por eso los argentinos tienen también sus propias mañas, amados hermanos. Y en Argentina llega uno y ellos son muy regionalistas. Esto tiene que ver con la vanagloria. Y ya quieren que uno llegue a la Argentina y hable como ellos, ¿sí? Ahí hay que hablar directamente como ellos. Che, pero mira, esto tienes aquí. Y nosotros no podemos llegar, por lo menos conmigo nunca lo van a encontrar, porque yo soy colombiano, ¿sí? Y eso nunca se va a cambiar. Y entonces yo tengo mi forma de hablar. Esto me pasó también en Venezuela, que significa riqueza, pero en Venezuela también querían que nosotros habláramos como los venezolanos, o quieren que usted hable como venezolano. Cuando yo estaba allá y usted encontraba a los colombianos hablando como venezolanos, ¿sí? Y ahí me preguntaban, y me decía, coño, vale, ¿cuánto hace que estás aquí? No, hermano, yo aquí ya tengo 1 año, 2 años. Coño, pues no ha cambiado tu manera de hablar. ¿Cómo quiere que la cambie, hermano? ¿Ah? Entonces, yo nunca la voy a cambiar. Le decía, no, yo nací en Colombia y me crié en Colombia y vivo como colombiano donde quiera que vaya. Tengo que representar a mi Colombia, pero yo no puedo representar otro país, hermano, ¿sí? Y entonces yo puedo imitar a cada uno de ellos, pero no porque o sea, tenga esa manía de imitar. No, hermano, van a ustedes a conocer esto que está diciendo la bendita y gloriosa palabra de Dios, para usted que me dijo que era rey y sacerdote. Entonces por esto es que yo los voy a llamar a cuenta, ¿sí? Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, ¿sí? Paciente con los ignorantes y los extraviados. Óigame bien, ellos están inocentes o están ignorantes. ¿Qué significa su país? ¿Y cómo hacer para que ese país salga de allí? Porque estos países fueron de dioses paganos, no por ellos, sino por dioses paganos, ¿sí? Y hay que hacer el caer en cuenta al pueblo. Por ejemplo, en Bolivia, volvemos a Bolivia, y resulta que Bolivia, ellos fueron creados por dioses paganos.
Por eso su nombre tiene 5 cabezas, ¿sí? Y ellos fueron manejados por los incas y hay otros más que fueron indios de aquella época. Y estos incas eran que hablaban en quechua, se llamaba la lengua que ellos tenían, quechua. Y esa lengua para ellos es reina en Bolivia. Y hasta el presidente ordena que tienen que hablar esa lengua. Y esa lengua era de dioses paganos. Dioses paganos. Y ellos hablan en quechua, en aymara y todo esto, hermano. Y entonces, ellos cómo vestían. En Bolivia tienen la manía de vestir con polleras. Las polleras era lo que usaban los incas en aquella época. Y ese era el uniforme de cantar la alabanza, de danzar, de danzar para los incas. Y allí verá que en Bolivia, el fuerte de Bolivia son las polleras. Y las mujeres andan con pollera. Pero no sabían que están adorando a estos dioses paganos, amados hermanos. Y entonces, de lo que yo he conocido, alcancé a conocer en Bolivia, es la lengua aymara y la lengua quechua, que no la entiende nadie. Pero hay iglesias, ojo con esto, hay iglesias que hablan en puro aymara y en puro quechua. Y ellos tienen libros en quechua y en aymara. Entonces ellos cantan las alabanzas en quechua. Leen la palabra en quechua, tienen Biblia. Oiga, tienen Biblia en quechua. Y cantan en quechua. ¿Sí? Ministran en quechua. Entonces, como esto yo lo conocí, o lo tengo que conocer como sumo sacerdote, entonces Dios me enseñó todo esto. Y ahí va a iglesia donde eso es lo que habla la iglesia. ¿Sí? Como un grupo donde yo me hice regañar de Dios, no lo puedo negar. Bueno, en varias partes he tenido eso. Y entonces, en una que se llama Omeré, que se llama el pueblito, y allá llegué yo allá, y entonces se quedaron aterrados. Y el pastor, en vez de darme participación, preguntó que a mí quién me había invitado. ¿Sí? Bueno, mire por ahí, hermano. ¿Quién invitó a este hombre? Y entonces se lo preguntó al que me invitó, porque él tenía una emisora pequeña y éramos muy amigos. Entonces él me dijo que fuera, y yo fui. Ya pregunté, ¿y este hombre quién lo invitó? Bueno, entonces yo fui allá. No sé, creo que él le dijo que él me había invitado. Pero entonces yo fui y me presenté. Únicamente me presenté. Cuando llego allá, me dice Dios, mire la clase de campaña, mijo. Mire la campaña que están anunciando. Y mire el aviso que han puesto allí de la campaña. ¿Concuerdan? Y yo, pues claro que no concuerden nada. ¿Cómo le van a poner ese aviso a la campaña? Y ellos están hablando de otra cosa. Bueno, de todas maneras yo fui y hablé mi única media lengua que tengo, porque no digo que la lengua entera. Mi media lengua, que es el español, y me presenté. Eso hicieron ellos conmigo. Que me presentara. Yo fui, me subí, me presenté. Bueno. Y entonces cuando, sí señor, empiezan todo el mundo a hablar, cada pastor, y el que predicó, y bueno, todo el mundo se presentó en quechua. Ojo con esto, bolivianos que me escuchan, en quechua se presentaron. Y entonces, bueno, ya el señor habló en quechua y dijo todo su relato en quechua. Óigame bien, y cantaron las alabanzas en quechua, y ministró en quechua. Y entró el demonio, le dijo a la persona que iba conmigo, ¿sí? Mira cómo los tengo. Mira cómo los tengo. Y me dice Dios, mijo, pregúntale a la gente que está aquí si ellos están entendiendo lo que están diciendo a los pastores. Y voy allá, hermano, y le pregunté como a unos 5, más o menos, personas jóvenes. Hermano, dígame una cosa, ¿usted entiende lo que están diciendo los pastores ahí? Pero ni pío, porque yo no hablo quechua. ¿Usted es de aquí? Claro, yo soy de aquí. Bueno, le pregunto a otro, me dice lo mismo. A otro, lo mismo. 5 personas distintas me dijeron lo mismo. ¿Sí? Y el demonio, ¿qué dijo? Le dijo a la persona que iba conmigo, yo soy el que estoy hablando, soy el que estoy ministrando,
y soy el que estoy haciendo la campaña. Míralo como los tengo, todos en quechua. Y los tengo confundidos para que nadie entienda lo que están diciendo allí. Ay, qué tremendo, hermanos. Oigan, qué tremendo. O sea que esa campaña la hacemos a cómo, la hicieron a qué, al viento. Al viento, hermano. ¿Ah? Entonces yo me vine, porque no había nada de participación. Resulta que como yo he visto de blanco, como sacerdote, y eso vamos a hablar más adelante, entonces dijeron, ¿y por qué este hombre viste de blanco? Y la persona que iba conmigo, pues obviamente también de blanco. ¿Y esto por qué visten de blanco? Y ellos a todos vestidos de negro, y de todos los colores. Bueno, entonces cuando me dijeron eso, yo dije, no, vámonos de aquí. Entonces, a esperar el carro que pasaba a las 8 de la mañana por el otro día, buscamos un hotel, nos fuimos a dormir, y entonces el otro día nos vinimos. Y sí, señor, entonces, bueno, gloria a Dios por ello. Dense en cuenta ustedes qué clase de campaña, qué clase de evangelio están predicando. Si me llaman a mí y me dicen, pastor, usted yo lo ha mandado, díganos exactamente qué nos ha traído. Entonces yo les hubiera dicho a ellos, desde un comienzo les hubiera dicho, mire, como primera medida, la campaña es de esto y ustedes han puesto un aviso que dice esto y esto. ¿Quién tiene que ver con la campaña? Nada, ¿verdad? Bueno, óigame bien, lo mismo pasó en otra iglesia que yo fui, también me invitaron, así me invitó el pastor. Cuando llegué, le dijeron, pastor, él me vio, como pues soy el único moreno de piel, entonces él me vio y ya le han dicho que el pastor era negro, entonces me llamó y me dijo, ¿usted es el pastor invitado? Le dije, sí, venga, coma. Entonces me llevó a comer, me dio un plato de comida y bueno, después cuando entré, me dijo, súbase aquí al púlpito y yo me subí al púlpito, ¿sí? Y empezaron, me presentó los pastores que estaban allá, pero el único trabajo era subirse al púlpito. Y él mismo empezó a ministrar y toda esa cantidad de cosas. No me dijo a mí qué tenía que hacer, ni nada, como invitado, ni nada, y no que él mismo empezó a hacer sus cosas. Cuando él empezó a ministrar, y resulta que él ministraba, y la gente se iba cayendo. Entiendan esto, amados hermanos, ¿sí? Y el demonio me dijo, yo estoy haciendo esto. A donde me hice regañar de Dios, ¿sí? Porque el demonio me dijo, yo estoy haciendo esto. Soy yo el que estoy ministrando. Claro, y con su quechua. Y él ministraba también en quechua. Oiga, y él iba tocando a la gente, y la gente se iba cayendo. Y la gente feliz, según por la unción del pastor. Y los otros pastores que se sentaron conmigo, se quedaron dormidos. Todos dormidos, oiga. Nos subimos al púlpito y digo, pastores, todos dormidos. A todos les atacó el sueño, ¿sí? Tan solo le dio por ministrar y la gente iba cayendo, iban cayendo y el pastor feliz por la unción. Y el demonio ya me había dicho a mí, yo soy el que estoy haciendo esto. Y entonces Dios me dijo, estoy sanando esto y esto y esto por usted, mi hijo, para que usted hable y diga a los enfermos que habían y que yo estoy sanando, pero no los que estaban cayendo allí, de los que habían pasado adelante. Sí, porque a mí Dios me usa de esa manera. Siempre me ha usado. Yo llego a una iglesia, hermano, y la gente empieza a sanar, pero sin hacerlo pasar adelante. No es que Dios me dice, estoy sanando uno, estoy sanando fulano, estoy sanando sotano, mengano, estoy quitando esta enfermedad y todo. Él lo hace lo hace, hermano, en la congregación, cuando me han llevado a mí a esos lugares. Bueno, y entonces ahí me hice regañar de Dios porque no lo dije. Y yo me dijo, estoy sanando esto. Yo no dije nada, hermano, de la rabia que me dio de ver el pastor, como los otros pastores se quedan dormidos, y este pastor ministrando en lengua. Y la gente estaba cayendo, y yo vi el demonio como yo tocando a la gente, y la gente caía. No el pastor, sino el demonio, era el que los iba tocando. Pónganle bien cuidado, hermanos, ustedes que dicen que son reyes y sacerdotes, tienen que tener esta manifestación, tienen que tener este conocimiento, tienen que tener este entendimiento, tienen que tener esta sabiduría, tienen que entender ustedes si en realidad son llamados por Dios, para que no sea el demonio el que ministre. Entonces, no es esa mente. Puedo contarle cualquier cantidad de iglesias
que me han invitado y yo el demonio cómo va ministrando la gente, ¿sí? Y entonces acá, como les digo, me regañó Dios. ¿Por qué? Porque profeta mudo. Dios me dijo, usted es un profeta mudo. Y así en la Biblia. Yo vi lo que estaba pasando y me quedé callado. Y Dios sanó varias personas por estar yo allí presente y me quedé callado, no lo dije. Y entonces me dijo, usted es un profeta mudo. Así que pedirle mucho perdón y le dije, Señor, es cierto, no lo puedo negar, soy un profeta mudo. Porque yo vi lo que estaba pasando, yo me quedé callado, Señor. Y entonces, esto es lo que tiene que conocer un verdadero sacerdote de Dios, a donde quiera que vaya. Los sacerdotes fueron llamados ¿para qué? Para limpiar la tierra, para identificar la tierra. El tiempo se nos acabó y no se lo puedo decir. Oiga bien, el sacerdote fue llamado para limpiar la tierra, para santificar la tierra. Entiéndeme, entiéndeme. Lo que yo les dije ayer y les vuelvo a decir hoy. Si usted se creía sumo sacerdote o sacerdote, renuncie. Pídale perdón a Dios porque usted no ha hecho nada de esto, ni lo sabía. Ni lo sabía. Pastores que hoy creen que son somos sacerdotes, otros que creen reverendos. Oye, yo soy un reverendo. Hermano, no busque títulos, porque por el título usted va a ser condenado. Porque le van a pedir cuentas por su título, pero usted no sabe qué significa. Gloria a Dios por ello, amados hermanos. Y entonces espero que hayan entendido esta clase, que está un poco más dura. Yo les decía ayer, está más dura que la de ayer, pero no se preocupe que vienen otras peores, más duras todavía. Pero es que Dios no puede ser burlado, y Él lo escribió, esto está escrito. Oiga, Dios lo escribió y lo enseñó para que ustedes conocieran esta verdad y ustedes podamos presentarle a Dios el verdadero evangelio que hasta hoy no se ha predicado, pero Cristo lo hizo. Cristo lo hizo, Cristo lo enseñó, y muchos se creen cristianos, se jactan del cristianismo, que son cristianos y tienen Cristo en su corazón. Pero ¿qué tiene usted de esto que hemos enseñado en las 221 clases hasta hoy? Gloria a Dios por ello, amados hermanos. Que Dios me los bendiga en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, te doy gracias por este pueblo, gracias por la palabra, gracias por la enseñanza, gracias por visión en Cristo, gracias, papito Dios, que nos ha permitido transmitir esto al mundo entero, para que el mundo entero conozca la verdad que están ignorando hasta hoy. Gracias, Padre amado, te lo ruego, te clamo y te suplico, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias por las personas que pusiste a escuchar, gracias por lo que realmente quieren aprender. Gracias por lo que quizás me estén escuchando, estén aprendiendo y estén atesorando, para que mañana sepan verdaderamente desde que empezó el pastoreo y diga verdaderamente nosotros entramos a bachiller sin haber hecho kinder y primaria. Yo lo voy a hacer. Yo voy a hacer ese kinder espiritual, esa primaria espiritual, para poder ser un pastor. No importa hasta donde alcance a llegar. Lo importante es que lo que alcance a llegar, Dios le va a pedir cuenta mañana, y usted sepa, y usted que creía rey, sacerdote y reverendo, pídale perdón a Dios y vuelva nuevamente a la senda antigua, como lo dice Jeremías 6:16, para que sepa cuál fue el camino que dejó, que tenía que haber caminado. Gloria a Dios por ello, amados hermanos. Señor bendito, toma tu pueblo, toma tu pueblo, toma tu pueblo, toma tu pueblo. Yo te consagro el pueblo que está escuchando, consagro la enseñanza, consagro a los oyentes, consagro mi emisora, consagro, Padre amado, a los 5 continentes donde estamos llegando. Lo consagro a ti, porque tú eres el que gime por nosotros, clama por nosotros, intercede por nosotros. Espíritu Santo, toma este pueblo si hay alguno que tenga la idea o tenga la capacidad de arrepentimiento, para que puedan conocer la verdad en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Espíritu Santo, Dios del cielo, que sea tú tomando el control, dominio y señorío en el nombre de Cristo Jesús, también de mis hijos, mi familia, descendencia y parentela, de todos los que están aquí en el cuadro. Cristo bendito, Padre amado, que es mi familia, que también yo quiero que no caigan en este error, sino que por el contrario conozcan la verdad. Cristo bendito, y no van a ser víctimas de este evangelio barato, evangelio trucho, evangelio de emoción, evangelio de ilusión, evangelio comercial, de estos evangelios, Padre amado, que simplemente lo hicieron por llenar su vientre
como lo dijo Pablo, Padre amado, santísimo Dios, derrama la unción, 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 derrama la unción sobre todos los oyentes, todos los que me oyen en todos los cuadros, todos los que hicieron, dijimos yo, que hicieron el cuadro por su familia, que hicieron el pacto, en cada uno, en cada uno, en cada cuadro, en cada cuadro, en cada cuadro, están cayendo rayos de fuego, 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 rayos de fuego en todo uno, cada uno de ellos, santísimo Dios. Y yo los arranco de la garra del maligno que los tenía atrapados, frustrados, encadenados, amordazados, cautivos, presos. Por eso no han podido ser sanos. Espíritu Santo, derrama el don, derrama el don, derrama el don, derrama el don y una unción especial para los que están enfermos, para los que están enfermos, para los que están enfermos, para los que están enfermos. Allí, penetra con llave de fuego, con llave de fuego, con llave de fuego en cada enfermedad, desde la cabeza hasta la planta de los pies, porque desde la cabeza hasta la planta de los pies no hay sino porilla, llaga, hinchazones. Todo aquel que estaba enfermo, todo aquel que estaba enfermo, todo aquel que estaba enfermo, el que estaba endemoniado, el que está endemoniado, ahí caen rayos de fuego, y caen millones de ángeles, 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 azotando con mil azotes, con mil azotes a todos los espíritus inmundos que el enemigo lo tenía atrapado, frustrado, encadenado, amordazado, cautivo, preso, lo tenía bloqueado, lo tenía embargado y lo tenía esclavo. Ahí. Mil azotes a todos, a los que han pedido también, a los que están ayunando, santísimo Dios, a todos los que pertenecemos a Visión en Cristo Internacional y a todos los que me están escuchando. Ahí hay mil azotes para todos esos espíritus inmundos, diabólicos y satánicos. Los arranco, porque el maligno los tenía atrapados, frustrados, encadenados, amordazados, cautivo y preso, lo tenía embargado y lo tenía esclavo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, todos declaro libertad para toda mi familia y todos los que tenían su cuadro, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y te amo, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo de Dios, por lo que has hecho, por lo que estás haciendo y por lo que sé que vas a hacer, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y a todos los bendigo con la bendición del Padre, del Hijo y la unción del Espíritu Santo, del Dios del cielo. Que la luz de Cristo me los ilumine, en el nombre de Cristo Jesús. Les habló el mensajero de Dios, Leonardo Moreno Rivera, de Visión en Cristo Internacional. Gloria a Dios por ello, mis amados hermanos. Les habló otra vez el mensajero de Dios, Leonardo Moreno Rivera, de Visión en Cristo Internacional. Pastor Edgar, que Dios lo bendiga, y todas las casas de oración. Siga usted. Que prediquen tu palabra sin quebrantar la ley. Señor, dame una iglesia donde yo pueda llegar, que sea pura y transparente y no me hagan pecar. Señor, dame una iglesia donde brinden solo amor, donde no haya hipocresía, ni odio, ni rencor. Señor, dame una iglesia donde brinden solo amor, donde no haya hipocresía, ni odio, ni rencor. Señor, yo quisiera predicar, los demonios fuera echar, pero no encuentro una iglesia que me deje practicar. Señor, hoy yo te quiero sentir, sin que nadie me persiga, por seguirte solo a ti. Señor, hoy yo te quiero sentir, sin que nadie me persiga, por seguirte solo a ti. Sin que nadie me persiga, por seguirte solo a ti.
dame una iglesia donde yo pueda cantar como la iglesia primitiva, en espíritu y en verdad. Señor, dame una iglesia donde yo pueda cantar como la iglesia primitiva, en espíritu y en verdad.